Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibisteis, da de gracia. Y con ustedes su servidor, John Pirela. Y el día de hoy, como dice el Salmo, hoy es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Espero que esté teniendo un bendecido día, que el día de hoy el Señor se haya manifestado de alguna u otra manera en tu vida y que el estudio con nosotros en este tu programa Discipulado de Gracia te haya llevado a un ardiente estudio de las Escrituras, a una devoción, a un crecimiento devocional con Dios, su palabra y la oración. Y quiero, hermano, antes de comenzar esta enseñanza, ya que voy a hablar acerca del ministerio de la mujer como pastora. En el segmento pasado se enseñó acerca de el ministerio apostólico, que es similar también al ministerio profético, ya que apóstoles y profetas, hoy en día, apóstoles y profetas modernos, como oficio, no es bíblico. Pero yo quisiera, antes de comenzar, ¿verdad?, a, a enseñar esto, dejarles un mensaje, hermano, y preparar sus corazones, su mente, porque defender la fe con odio, con rabia, no es defender la fe. Podría ser más bien dañar la fe. La fe se defiende con mansedumbre y con humildad. Ahora, el amor, la mansedumbre y la humildad no van a tapar la verdad. La verdad siempre debe ser expuesta. Somos ministros de la verdad, del Evangelio. Y en un mundo, hermano, lleno de falsas doctrinas, opiniones erradas del Evangelio, oposición al cristianismo, los creyentes estamos llamados a defender la fe. Esto es indiscutible. Pero Dios no nos manda a estar peleando con enojo ni atacar a las personas, sino a responder con un espíritu de humildad, amor y mansedumbre. A veces nos acaloramos por el celo que sentimos por la palabra, por la verdad, por el evangelio. Pero sentir ese calor, esa pasión, no nos da ningún permiso para que nosotros defendamos la fe de manera equivocada. Como dice Pablo, preséntate ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que expone bien, que usas bien la palabra de verdad. Porque tú puedes tener la verdad, pero puedes caer en el error, y todos caemos en algún momento de nuestra vida cristiana en ese error, que tenemos la verdad, pero la defendemos o la exponemos de manera equivocada y ofensiva. La defensa de la fe es un deber, y eso es bíblico. El apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 es muy claro y dice: está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La apologética, o sea, la defensa del evangelio, la defensa de la fe, no es opcional. Cada creyente debe estar listo para dar razón de su fe. No defendemos un sistema humano, no estamos hablando de política, sino de la verdad de Dios. Y la iglesia, como dice Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Lo que sostiene y lo que protege esta verdad, que es la palabra de Dios. Pero siempre, hermano,
debe ser con un espíritu correcto en la defensa. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 24 y 25 dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos, pero que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Perdón. La meta no es humillar a la persona, sino que Dios les concede el arrepentimiento, o que esas personas, al conocer la verdad, se arrepientan de corazón. La firmeza en la verdad debe estar acompañada de un espíritu humilde. Si no, estaríamos haciendo mal el trabajo, hermano. Estaríamos golpeando al aire, utilizando la verdad para más bien dañar el evangelio. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Sí, Cristo le habló fuerte a los fariseos. Les llamó hasta hijos del diablo. Claro que sí. Pero él no siempre estaba con eso. Él no siempre estaba buscando eso. Sabemos que él dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo corrigió errores, confrontó pecados, pero él siempre lo hizo con un corazón manso y buscando restaurar. En Juan 8:11, con la mujer adúltera podemos ver, Jesús no la condenó. Esa mujer que cuando la trajeron a sus pies, él dijo, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y todos quedaron apenados, más bien avergonzados, porque todos eran pecadores. Y nadie se atrevió a lanzar una sola piedra. Pues Jesús con esa mujer nos da un ejemplo. Jesús no la condenó, pero sí la llamó a dejar el pecado. Y le dijo, vete, yo no te condeno, pero no peques más. Porque ese es el principal motivo de nuestra defensa y lo que buscamos. Acercar a todo creyente, a toda persona, a la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. A la comunión con su palabra, a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. A esa lectura que personalmente esta persona pueda crecer. Y luego, consecuentemente, unirse a una iglesia y crecer espiritualmente en su vida cristiana. Pero hermano, que todo esto que yo les estoy diciendo no quede en palabras, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. O sea, que lo apliquemos en nuestra vida. Defiende la fe con claridad. No calles cuando la verdad es atacada. La Biblia es clara. Judas, versículo 3 dice que contendé ardientemente por la fe. Pero este ardientemente no es gritar ni atacar a la persona, sino con un ardor, con una pasión, con una claridad, con un celo, pero todo controlado, con mansedumbre. Separa la mentira de la persona. Hermanos, separa la mentira de la persona. La falsa doctrina, sepárala del predicador. Tengamos esa sabiduría, porque muchas veces hemos caído en este error, que no podemos separar la falsa doctrina de aquel que la está predicando. Porque debemos corregir el error, es indiscutible, pero no destruir al prójimo. Y sea quien sea, debe dolernos que esté separado de la verdad. Entonces, busquemos en la sabiduría, hermano, que Dios nos ha dado, separar la mentira de la persona. Hablar con gracia y verdad, como dice Colosenses 4:6,
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y yo creo que lo más importante, orá por los que se oponen. Orá por todas estas personas que están predicando falsas doctrinas. Oren para que Dios actúe, para que Dios nos ayude. Recordando que Dios es Dios que abre ese entendimiento. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y estas personas que se oponen, que son falsos maestros, están cautivos en un lazo que ya el enemigo le ha puesto. Porque Dios les envió el evangelio, pero ellos amaron más la mentira que la verdad. Sin embargo, la misericordia de Dios no es corta, es muy grande. Y Dios sigue extendiendo su mano de misericordia y nos manda a nosotros que aún a esas personas le prediquemos con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda a que escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. Hermanos, para terminar con este mensaje principal, el creyente debe ser como un guerrero de la verdad, pero con espíritu de un siervo humilde. Defendemos la fe sin atacar, enseñamos sin agredir y buscamos que el corazón del oyente sea transformado por el Evangelio, no por nuestras discusiones. Enfoque su palabra, su mensaje, su intención, siempre sazonada con sal, con el Evangelio, buscando que el que se está oponiendo y el que está escuchando, conozcan a Cristo y el Evangelio y sean confrontados con la verdad que usted está hablando. Y esto no es nada fácil lo que les estoy diciendo hoy, porque hasta a mí me cuesta, hermano. Pero somos hombres y cometemos errores. Así que antes de comenzar la enseñanza del día de hoy, yo quería, hermano, tenía ese gran anhelo de hablarles sobre este tema, que es muy importante. Porque anteriormente se habló de los apóstoles, e igualmente los profetas, hermanos, que hoy en día esos modernos apóstoles y profetas no son bíblicos. Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. El fundamento se pone una sola vez, no se repite. Dios en el mundo entero hizo una iglesia universal y esta iglesia está constituida por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, estos 5 ministerios, cuando el apóstol Pablo los nombra, no está hablando de una congregación. Y si leemos bien el libro de Efesios, con calma, con precaución, y lo escudriñamos, vemos que el apóstol Pablo está hablando de la iglesia universal, no está hablando de una congregación, está hablando de una iglesia que tiene un solo Dios, un solo Señor, un solo pensamiento. Y lo repite en diversas maneras. Derribó una pared intermedia que era la ley para mezclar a Israel, unir a Israel y a los gentiles, y hizo una iglesia en el mundo entero, la cual fue cimentada y fundada por apóstoles y profetas primeramente, quienes colocaron el fundamento. Y él dice por qué y para qué. Dice, para que ya no seamos niños llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, para evitar que nosotros seamos llevados de aquí para allá por diversas doctrinas, él dejó una sola doctrina y la dejó en la palabra. La dejó por medio de apóstoles y profetas. Y desde el día que se cerró el canon, el último libro que se escribió, Apocalipsis,
En el capítulo 22, el 18 y el 19 dicen, nadie puede añadir ni quitar a la palabra ya revelada. Entonces, vimos que para ser apóstol tenías que haber visto a Jesucristo y haberlo visto resucitado también, porque un apóstol es aquel que es testigo de la resurrección de Cristo. Hechos 1 del 21 al 22 aclara eso cuando fueron a sustituir a Judas por Matías. Hechos Hebreos 1, versículo 1 y 2, también dice que Dios habló por los profetas en el pasado, pero ahora ha hablado por medio del Hijo. La función del profeta era dar la revelación directa antes de tener el canon bíblico completo. Pero ya lo tenemos y ya no se puede ni quitar ni añadir, porque es el fundamento de la iglesia. Y en este fundamento, en esta Biblia de 66 libros, por más de 42 autores, escrita en un lapso de tiempo de 1600 años, confirmada por milagros, prodigios y señales de aquellos que la escribieron, y por aquel que resucitó de entre los muertos, Cristo Jesús. Esta Biblia está completa y no necesita que nadie le esté añadiendo. El cierre de la revelación confirmó que ya es suficiente. La Biblia es suficiente y completa para la fe y la vida. Según de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, la Escritura capacita al creyente para toda buena obra. No se necesitan nuevas revelaciones ni nuevos apóstoles. Y por no respetar estos principios es que hoy en día, con la misma Biblia, hay cientos de religiones. ¿Por qué? Porque no quiero nombrar religiones, pero cada religión dice que un profeta le dijo esto, que un profeta le dijo aquello, que a este se le apareció un ángel, a aquella mujer se le apareció un muerto, y así sucesivamente. Y por eso hay diversas y muchas, múltiples religiones, porque no han respetado el principio de la suficiencia de las escrituras. Y nosotros los protestantes, desde que nació la iglesia, hermano, comenzamos, y hablo como iglesia histórica general desde que Cristo ascendió a los cielos, la iglesia comenzó a debatir, a defender la fe sobre estas supuestas revelaciones nuevas. Y a lo largo de las historias, nadie se atrevió a llamarse apóstol. 20 siglos y solo unos pocos se llamaban apóstol, pero en la iglesia protestante cristiana nadie se atrevía a llamarse apóstol. Después del siglo XX comenzaron otra vez con este movimiento. Y solo le digo esto para poner en contexto lo que venimos enseñando, porque ya esto es lo último que se va a decir sobre esto. No existen apóstoles, no existen profetas modernos como oficio. Los apóstoles pusieron el fundamento una sola vez, como dice Pablo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento y el que viene detrás que edifique encima de este fundamento. Los profetas ya cumplieron su propósito en la revelación inicial. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atento a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y tenemos la palabra completa suficiente en las Escrituras. Entonces, para que ya estemos en contexto, ahora vamos a pasar a un tema que también es muy importante, que es el tema del ministerio de la mujer como pastora. Y es un tema que es bastante delicado, porque todo lo que se habla, usted puede hablar de lo que usted quiera, pero si usted medio nombra a una mujer, de una vez lo tildan como de machista.
Pero vamos a hablar es, ¿qué dice la Biblia con el ministerio pastoral femenino? ¿Qué dice la Biblia? Porque según la Biblia, es claro, es evidente que en la Biblia no existe una sola pastora. Y no estoy hablando de pastoras de animales en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de pastores como oficio en el nuevo pacto de Jesucristo. En la Biblia no existe, la Biblia no respalda tal ministerio. Ahora, yo quiero hablar sobre las excusas, porque son excusas que dicen algunas personas para decir que la mujer puede ser pastora, según la Biblia. Y con esto no quiero decir que todas las pastoras que anden por ahí son enemigas del cristianismo. No, no, no. Ellas son cristianas. Y muchas de ellas están haciendo la obra de Dios con amor, de corazón, pero están errando al blanco, están ignorando muchas cosas. Y bueno, esto no quiere decir que Dios no las ame o que Dios no esté con ellas. En algún momento muchas de ellas se van a dar cuenta de lo que están haciendo. Unas tendrán que obedecer y otras van a hacer caso omiso. Pero lo cierto es que nosotros no sabemos. Hay muchas pastoras que están haciendo mejor trabajo que hombres que se llaman pastores. Eso es indiscutible. Pastoras que están desgastando sus vidas y sus bienes por amor a las ovejas. Y hay pastores que se están haciendo ricos con la fe de los ingenuos. Eso es indiscutible. Pero no quiero llegar a ese punto. Lo que yo quiero es que seamos bíblicos, porque la intención es estudiar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque las personas dicen, bueno, Débora fue una mujer que Dios levantó en el libro de los jueces. Fue una jueza, una profetisa. En jueces 4 y 5. Es un argumento que Débora fue jueza y profetisa. Por lo tanto, las mujeres pueden ser pastoras. Primero y principal, Débora fue jueza en un tiempo de crisis nacional, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, como dice el mismo libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Cada uno hacía lo que bien le parecía, porque habían puros jueces, no tenían reyes. Ella misma, la misma Débora reconoció que Barak debía liderar militarmente, porque eso no era un trabajo para mujer. Y eso usted lo puede ver en Jueces capítulo 4, leyendo del 6 al 9. En tercer lugar, no era el patrón normal, sino que fue una excepción providencial de Dios en ese tiempo. Débora no fue sacerdota. Débora no fue sacerdota, ni reina de Israel. Fue una jueza y profeta. Llevar esto y traerlo a este tiempo, al nuevo pacto, y decir no, entonces la mujer tiene que ser pastora, porque aquí me enseña claramente, hermano, yo no sé qué está viendo usted en esos versículos. Porque la Biblia se debe leer con respeto y con mucha cautela. Escudriñarse. Ahí no dice nada de pastores en el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, el liderazgo de la iglesia se regula por principios distintos, establecidos por el mismo Cristo y los apóstoles. Y usted lo puede leer en Primera de Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Que debe ser un hombre marido de una sola mujer.
Y siempre habla de hombres, nunca habla de mujeres. Pero bueno, ah, pasemos a otro punto. Dejemos a Débora tranquila, descansar en paz. Priscila, porque Priscila, la mujer de Aquila, Priscila enseñaba junto con Aquila. Por eso es que la mujer puede ser pastora. Porque en el libro de los Hechos, capítulo 18, del 24 al 26, dice de esta manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces el argumento por este versículo es: Priscila enseñó a Apolos, entonces las mujeres pueden predicar públicamente. Hermanos, yo no sé qué Biblia han leído muchos hermanitos y hermanitas, con todo respeto, pero el texto claramente muestra a Priscila y Aquila juntos. Ella no estaba sola. Ella está junto con Aquila, juntos instruyendo a Apolo. Y no era en público, sino en privado. Ahí la palabra que utiliza Lucas, el médico que escribió el libro de los Hechos, el griego, proslavomenoi. O sea, igual a tomándolo aparte, proslavomenoi autón. Esas son las dos palabras griegas. Dice que tomándolo aparte, en privado, no fue en público. No fue una enseñanza oficial pública en la asamblea. El pasaje claramente muestra que las mujeres pueden instruir y discipular. Claro que sí. Pero no contradice primero de Timoteo 2:12, que dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer no debería estar en una posición de gobierno en la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor no se maneja conforme a los rudimentos de este mundo. Porque hay muchos que dicen: no, pero es que eran otros tiempos, que eran muy machistas. Hermanos, machistas. El evangelio le dio valor a la mujer en ese tiempo. El evangelio contradijo la cultura de ese tiempo, que eran unos machistas en verdad. Y la mujer no tenía valor. Y el Señor, por medio de sus escrituras y por sus apóstoles y su iglesia, valoraron a la mujer. Porque la mujer tiene un valor igual que el hombre. En Cristo Jesús el hombre y la mujer valen lo mismo. Es el mismo valor. Y eso lo vamos a ver más adelante en esta misma enseñanza. Porque aquí no estamos hablando de valor, de valores, de quién vale más, quién vale menos, quién sabe más, quién sabe menos. Estamos hablando de principios bíblicos y orden establecidos por Dios para su iglesia. Así como un hombre no puede quedar embarazado, así una mujer no puede ser pastora. El hombre y la mujer son una sola carne cuando se casan y se complementan unos a otros. Pero en la casa de Dios, la autoridad, según las escrituras, debe ser un hombre. Las profetizas en el Nuevo Testamento, que dicen no, porque en el Nuevo Testamento había mujeres que profetizaban, las profetizas. Por eso las mujeres pueden ser pastoras.
Porque en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, en el capítulo 21, versículo 9, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 5, habla de mujeres que fueron profetisas, las hijas de Felipe, y bueno, las profetisas que habían en el Nuevo Testamento. Hermano, es cierto, había mujeres profetisas. Las hijas de Felipe eran profetisas y están en Hechos 21:9. Pero el don de profecía no equivale al oficio de pastor o anciano. Ellas tenían un don de profeta, de profecía, no un oficio de profeta. Tenían el don de profecía. Por eso es que usted no las ve a ellas solas en el mundo profetizándole a las naciones. Pero tenían un don de profecía. Pero esto no equivale al oficio de pastor o anciano. En 1 Corintios 11:5, que le nombré ahorita, Pablo regula que la mujer puede orar y profetizar, pero bajo autoridad, cubierta con señal de sujeción. En aquel tiempo había un don de profecía, había un don, eran profetisas. Claro que sí. El oficio pastoral tiene requisitos específicos y eso está claro. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7 y Tito, capítulo 1, en especial 5 y 9, que incluyen ser marido de una sola mujer, tal y como usted lo escucha, mostrando claramente un rol masculino. Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, no hay mujer ni varón. Aquí no hay varón ni mujer en cuanto al valor, lo que yo le decía ahorita. Y esto lo toman como un argumento y dicen, bueno, en Cristo no hay diferencia de sexo. Así que las mujeres pueden ser pastores o pastoras. Hermano, esto es tan peligroso que hasta le da autoridad a estos hombres que se creen mujer y quieren ser pastoras. Para no hablar mucho, porque al buen entendedor pocas palabras es suficiente. El contexto aquí habla de la igualdad en salvación, en herencia espiritual, no de la abolición de los roles en la iglesia o en la familia. Pablo mismo, quien escribió Gálatas, también escribió Primera de Corintios, capítulo 14, del 34 al 35. Y Timoteo, capítulo 2, versículo 12, donde distingue los roles de hombres y mujeres en la congregación. Eso lo hace Pablo. Igualdad en valor no significa identidad de función. Entonces dice, no, porque María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, en Juan capítulo 20, versículos 16 y 18. Argumento, hermano. No, como Jesús se reveló primero a una mujer, ella tuvo un rol pastoral al anunciar la resurrección. Jesús encomendó dar testimonio, pero no le dio un oficio pastoral ni la autoridad sobre la iglesia. Esto es, bueno, no quiero sonar ofensivo, no, pero es una ignorancia, hermano. Jesús aquí a María Magdalena, por presentársele, no le está dando un ministerio pastoral, le está diciendo, ve, le está encomendando dar testimonio. Esto no es un oficio pastoral ni autoridad sobre la iglesia. Ser testigo no equivale a ser pastor o anciano. El encargo fue específico y momentáneo.
No fue un establecimiento de liderazgo eclesiástico lo que Dios le da, lo que Jesucristo le da aquí a María Magdalena. Solamente hay que leer con cuidado, atender al texto, escudriñarlo. ¿A quién se le escribió? ¿Por qué se le escribió? Y dígame cuando dicen, hermano, no, es que eso eran otros tiempos. Eso eran otros tiempos. Lo que pasa es que tú no entiendes eso. Eso era antes. Mire, si usted lee su Biblia allí, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice de esta manera, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie os engañe, dice Pablo. Nadie tiene que venir a engañarlo a usted diciendo, no, lo que pasa es que los rudimentos del mundo han cambiado. No, hermano. No, hermano. Los rudimentos son otros. Y eso era antes. Eso eran tradiciones. Repito, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, según Cristo es, aquí en la Biblia dice así. Y yo no tengo nada en contra de las pastoras. Hey, yo predico la palabra, yo enseño y yo hago la obra del Señor conforme al Señor me dé la oportunidad. Pero si a mí 1000 veces me preguntan si esto del ministerio de las pastoras es bíblico, si 1000 veces me lo preguntan, 2000 veces les respondo y les digo, no, no es bíblico. Y aunque suene duro, no es mentira. Es una verdad bíblica. Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14, nos dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Usted me preguntará, entonces, ¿para qué las mujeres van a la iglesia? Hermano, si las mujeres dejan de ir a la iglesia, se acaba la iglesia. Y las mujeres en la iglesia pueden hacer todo lo que hacen los hombres que no son pastores. ¿O usted cree que todos los hombres que van a la iglesia son pastores? Y Pablo dice aquí el por qué. Pablo no dice aquí, no, porque esto va a ser por ahora. Esto va a ser por este tiempo solamente, porque los rudimentos van a cambiar. No. En el versículo 13, Pablo es contundente. Y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, esto es un principio que ya Dios viene estableciéndolo desde el mismo día de la creación. Y en otros pasajes, cuando habla de que la mujer no puede enseñar en la iglesia o ejercer dominio, Pablo dice, como también la ley lo dice. O sea, es un principio que Dios trae desde la creación del mundo, lo conservó cuando le dio la ley a Moisés. No habían sacerdotas. Y cuando viene el nuevo pacto, Pablo dice, esto permanece así también. Y en el 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Algo quiere enseñar Pablo aquí. Dios es más sabio que nosotros. La iglesia tiene un orden familiar.
Y ese orden lo puso Dios, lo puso el mismo Cristo. Hermanos. Y esto no le enseño para que usted vaya a salir a gritar a los cuatro vientos. No, tal pastor, ese es del diablo. No, no, hermano. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que enseñar la verdad, hay que enseñar la verdad. Pero si hay algo que es verdadero, lo que les dije ahorita, hay muchas pastoras que están haciendo menos daño que otros hombres. Y hay muchas pastoras, es difícil, hermano, mire, bueno, yo digo que es difícil, no digo que es imposible, pero sí digo que es difícil porque yo nunca me he encontrado a una sola mujer pastoreando que yo pueda decir, esta mujer tiene doctrina, esta mujer tiene teología, esta mujer tiene Biblia. A mí, yo nunca las he encontrado. Y las que he encontrado tienen un manejo de versículos, más no un manejo correcto de las escrituras. Y yo no soy quien para examinar y decir está bien o está mal. Mi opinión es esa. Mi opinión es esa. Pero la opinión de Dios vale más que la mía, vale más que la de usted y vale más que la de cualquier persona en el mundo. Vale más que la de los ángeles y los demonios. Y Dios, si nos preguntamos, ¿qué opina Dios en la Biblia? Tenemos la obligación de decir, Dios dice que el hombre es el que debe ejercer dominio en la congregación. El anciano y el pastor es un hombre, no una mujer. Hermano, y para vergüenza lo digo, para vergüenza de nosotros, los cristianos evangélicos, que a veces hablamos mal de la iglesia católica, de los católicos, porque ellos adoran imágenes, porque ellos hacen esto, porque ellos no consideran la Biblia, porque ellos no respetan las escrituras. Hermano, y cuando nos vamos a este tema del pastorado femenino, del liderazgo femenino, para vergüenza lo digo, hasta las monjas saben que no pueden dar la misa. Las monjas saben que ellas no pueden dar la misa. Y las mujeres en la iglesia evangélica se llaman pastoras, apóstolas. Hermano, esto no debe ser así. Seamos sabios, prudentes y seamos precisos al leer las escrituras. Y yo no quiero que usted se quede con esto, con todo lo que yo le he dicho. No, 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 hermano. Yo le pido que usted escudriñe esto, que usted se vaya a internet y escuche a varios pastores, a otras personas. Pero mire los dos lados, mire los dos lados. No se vaya a ir solamente a un solo lado, a un solo pensamiento. Mire los dos lados, las dos opiniones. Y que usted tenga un criterio propio, que usted pueda creer en lo que entiende. Porque si usted no entiende algo y dice amén, usted es un hipócrita. Si yo hago eso, si yo no entiendo algo y digo amén, yo me vuelvo un hipócrita. Pero yo no puedo decir amén a aquello que no entiendo. Yo tengo primero que entender, y luego decir amén. Porque esa es la fe. Esa es la fe verdadera. Fe no es creer lo que yo quiera creer. Fe es creer lo que dice la Escritura. Eso es fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermano, que no se quede usted con esto.
Que no se quede usted con mi pensamiento, con mi opinión, con mi enseñanza, porque yo soy un hombre igual que usted. Que usted vaya más allá y investigue, escudriñe todos estos versículos, lea los pasajes, órele a Dios, órele al Señor, órele a Dios. Y un consejo que le voy a dar, hermano, si usted no ha recibido al Señor Jesús como Señor de tu vida, hermano, hoy es el día. Más allá de todas estas doctrinas que hemos estado hablando, hay algo que es esencial y es más importante que todo lo que hemos hablado. Y es que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Y el apóstol Pablo dijo, palabra digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. El apóstol Pablo fue un ejemplo de que Dios perdona cualquiera sea tu pecado, cualquiera sea el camino por donde vengas caminando, Él lo limpia, Él te perdona si solamente te arrepientes, crees en Él. Porque esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que creas en Cristo, que confieses con tu boca, que creas en tu corazón, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador y que Dios le levantó de entre los muertos y tú serás salvo por la fe en Él. Y más allá de estas doctrinas, hermano, esto es lo más importante, que tú aceptes a Cristo como tu único Señor y Salvador. Que busques la compañía de aquellos que junto contigo se han arrepentido y han venido a los pies de Cristo. Y comiences a una vida cristiana, otro tipo de amistades, otro tipo de pensamientos, otro tipo de vida. Busquemos a Cristo mientras pueda ser hallado. Porque, como dice la Biblia, vale más un perro vivo que un león muerto. Hermanos, después de la muerte no hay más oportunidades. No hay más oportunidades. Y no sabemos cuándo se termina la oportunidad. No sabemos cuándo nos llega esa visita que nadie quiere recibir. La señora muerte. No sabemos. Hoy estamos vivos. Mañana no sabemos. Así que si hoy has escuchado la voz de tu Señor en medio de este mensaje, no endurezcas tu corazón. Antes más bien, arrepiéntete, cree en Él y ven a Él, que como Él dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Él te recibirá con brazos abiertos y te amará eternamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que, si la luz vino a tu vida, no menosprecies la luz por el amor a las tinieblas, por el amor al mundo y a las vanidades de este mundo, por miedo a perder aquello que es vanidad. Hermano, arrepiéntete y ven a Cristo. Ese es mi mensaje del día de hoy. Y para culminar, hermano, quiero que sepa y entienda y que acepte que en la viña del Señor hay muchas cosas. La viña del Señor tiene muchas, muchas cosas que no son muy lindas, pero tenemos que amarnos. Así que esto
no lo enseñé hoy para que usted sienta odio o rencor por las pastoras. No, al contrario, debemos amarlas, debemos orar por ellas, para que Dios les conceda y levante hombres en sus congregaciones que le ayuden mientras Dios les revela a esas personas, a esas mujeres, su rol en la congregación. Oremos por ella, oremos por las congregaciones donde hay mujeres pastoreando, oremos por esos hermanos, oremos por la iglesia de Cristo y démosle gracias a Dios que sea como sea, su obra sigue avanzando y permanece. Y recuerde, en la viña del Señor hay muchas cosas, hermanos. Nacen cosas que, bueno, y el Señor ama muchas cosas que nosotros no. Así que tengamos cuidado, cuidemos el corazón, mientras defendemos la verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Los espero mañana en esta misma emisora a la misma hora. Gracias, hermano.